tiene que ver con esto. Estábamos con Héctor Bordoni, actor de la película Pensando en él, que se estrena mañana, dirigida por Pablo César, y su personaje es Félix Mazzola. Hola Héctor, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Contame, bueno, a ver, Félix Mazzola, ¿quién es en la película? Félix Mazzola es un profesor de geografía que da clases además de otros lugares, ¿no? Da clases de geografía a niños adolescentes o a jóvenes adolescentes que están en un penal de menores. Es un muchacho muy gris, muy cansado ya de la vida, un cincuentón que ejerce su profesión casi formalmente, sin ningún sentido ni estético ni de desarrollo, ¿no? Y un día que va a dar su clase, como cualquier día, encuentra un libro de Tagore ahí entre los bancos de donde da la clase, un lugar muy ruin y muy roto y lleno de humedad, como suelen ser los colegios dentro de los penales, ¿no? Y se pone a hojearlo y leyendo casualmente lo primero que encuentra, algo le sucede, ¿no? Le sucede como... tiene allí como un rayo que lo atraviesa porque el libro habla sobre pedagogía, ¿no? Sobre la pedagogía que Tagore, sí, en finales de los 1800, comenzó a pensar y a escribir la pedagogía y de qué manera pueden aprender los niños de una manera un poco más en conexión con el universo. Y ese rayo lo atraviesa y comienza a ser un poco curioso de esta filosofía. Descubre que el libro se lo dejó olvidado allí uno de los chicos del penal que se escapó. Sí. Entonces encuentra en el libro un sello de una biblioteca de donde fue extraído el libro, entonces va a la biblioteca y en la biblioteca descubre que el chico había pedido más libros para llevarse ese mismo día, entonces lo espera, lo enfrenta. El jovencito le dice que bueno, que se escapó y lo que él quiere hacer es viajar a Shantiniketan, que así se llama el lugar que creó Tagore en India, para ejercer y poner en práctica esta filosofía que él diseñó, que él pensó, que a él se le reveló. Y por culpa de Félix, también de alguna manera en su formalidad, que él considera de que bueno, el chico era un chico que se había escapado de la cárcel, entonces debería volver a la cárcel. El chico, por culpa de Félix, vuelve a ser atrapado. Félix resuelve sacar todos los libros que el chico iba a sacar de la biblioteca y llevárselos al otro día y comenzar a charlar un poco más profundamente sobre la idea, y cuando llega el pibe se había ahorcado, ¿no? Entonces, a partir de esta tragedia, Félix decide hacer el viaje, podríamos decirle iniciático, que iba a hacer el jovencito, lo decide hacer él y entonces viaja a la India como voluntario, porque en la escuela de Shantiniketan, desde el día en que Tagore la creó, la escuela, muchos docentes de todo el mundo comenzaron a ir a investigar y a ver un poco cuál era su filosofía, comenzaron a observar que era una filosofía muy buena, maestros ingleses, alemanes, ¿no? En general todos europeos, estamos hablando de finales del 1800, y Tagore los dejaba estar allí como voluntarios, les daba comida, les daba una cama donde dormir, pero todos los voluntarios tenían que hacer tareas de voluntario dentro de la escuela, ¿no? Como sí, cocinar, limpiar y inmiscuirse en las actividades que los chicos hacían a la mañana muy temprano cuando levantaban y a la tarde antes de que se vaya el sol, que era una meditación que no había nadie que la coordine ni que la guíe, simplemente eran 15 minutos con los ojos cerrados en algún lugar del parque gigante que hay en Shantiniketan. Pues se podía elegir, y entonces, bueno, allí viaja Félix, le ponen una chica del mismo lugar para que sea un poco la guía de él, Kamali, su nombre, y bueno, y allí Félix descubre y se quiebra de alguna manera, ¿no? Porque es tan potente la India en principio como país, y es tan potente también la filosofía que Tagore considera, ¿no? En relación con el universo, una apertura muy grande que para alguien muy cerrado, ¿no? Muy formal como Félix,
fue realmente un cambio muy fuerte, ¿no? Claro, esto ocurre en tiempo actual. Esto ocurre en tiempo actual, Ahora, en el 2000. En el 2000, Dentro del en el 2000. 2017. Sí, por ahí, claro, pero digamos que es actual. Porque después sí aparecen Victoria Ocampo o no. Sí. A Félix también, digamos, le llega, comienza la película con la historia de Félix, hasta que en la biblioteca a Félix le llega un libro que son memorias del encuentro de Victoria Ocampo con Tagore aquí en Buenos Aires en 1924. Claro. A partir de ahí, el guión comienza a darnos la posibilidad de poder inmiscuirnos en esas historias, ¿no? Entonces, resulta que la historia cuenta que Victoria Ocampo, Tagore en 1905 fue premio Nobel de Literatura, porque sí, además de ser pedagogo y filósofo, es poeta y novelista. Por sus poemas y por sus novelas, en 1905 creo que fue el quinto premio Nobel, creo que empezó en 1900 la entrega de los premios Nobel. A Tagore le llega el premio Nobel por sus poemas, que le llegan a Victoria Ocampo, y desde el mismo momento en que Victoria comenzó a leer sus poemas quedó maravillada con la imaginación de Tagore y con lo que Tagore en sus poemas revelaba y describía. Entonces se entera en 1924 que Tagore estaba en Buenos Aires, solo de paso, 4 días, porque su barco quedaba 4 días como para volver a surtir, ¿no? Los barcos paraban para volver a poner comida y agua y qué sé yo, 4 días, y él seguía rumbo a Perú. Pero resulta que, bueno, Victoria Ocampo lo va a visitar porque lo quiere conocer. Y cuando llega al hotel, que era el Hotel Sheraton, que está allí en Retiro aún, sí, el asistente de Tagore le pide disculpas que no lo va a poder recibir porque se encuentra enfermo. Sí. Entonces Victoria le ofrece que si, perdón, que si el maestro, como ella le llamaba, quería reponerse en alguna de las quintas, en un lugar un poco mejor que un hotel oscuro y sin luz, quería reponerse en un lugar un poco mejor, más acorde, y sí, más acorde también con los lugares en donde vivía Tagore, allí en Santiniquetan. Ella le podía ofrecer algunas de las quintas de la familia que tenía en San Isidro. Tagore accede a este ofrecimiento y se termina quedando 3 meses. Corta su viaje a Perú y se queda allí 3 meses y Tagore y Victoria allí. Tagore ya era un hombre, un anciano, sí, Victoria era una chica muy joven, ¿no? Cerca de los 30 años, bueno, y tienen una relación a partir de ese encuentro y de esos días allí, que es una relación de amor, ¿no? de un amor, ¿cómo se Podía diría? ser platónico. Platónico. Podía ser, igual Platónico. él creo que se quedó acá un año, se fue en 1925 me parece, No, ¿no? él se quedó esos 3 meses. Nada más. Luego sí, se quedó solo esos 3 meses. Ellos luego se escribieron cartas durante muchos años. Luego se encontraron en Francia, en París. Allí Victoria descubre en Tagore que mientras él escribe sus poemas, al costado de lo que escribe o en papeles alternativos mientras piensa sus poemas, hace dibujos, garabatos, ¿no? Pero bueno, eran garabatos que Victoria enseguida que los vio, le organizó una exposición allí en una galería de París de amigos de ella, ¿no? Estamos hablando de Victoria Ocampo. Claro, que era una mujer súper inquieta, muy emprendedora. Muy culta, muy emprendedora. Sí, claro. Y bueno, y también lo que vamos a ver en la película, esta parte de la película es en blanco y negro. Este está guionado de estas memorias que existen en un libro que se escribieron sobre su relación, o sea que esto es como verídico, ¿no? Y la historia de Félix, que es en color, es como una ficción sobre la posibilidad que da inmiscuirse un poco en la filosofía de Tagore, ¿no? Claro. ¿Fueron a filmar a la India? Fuimos a filmar a la India. Y Pablo seguro, pues le encanta. Pablo es un inquieto y sí, le gusta mucho
hacer coproducciones, viaja también mucho a África para filmar. Esta era la segunda vez que iba a India, así que había conseguido un productor indio que pueda financiar la película, porque además Pablo tiene la particularidad que es el último romántico que sigue filmando en 35 milímetros, claro, ¿no? Con todo lo que eso significa en cuanto a dinero. Pero bueno, hace el esfuerzo siempre de buscar coproducciones y a partir de ahí puede darse ese gran gusto, ¿no? Sí, a veces hoy me acordaba, ¿no? Venía para acá y me acordaba con Pablo que a veces hemos hablado, yo he ido mucho a la casa a hacerle notas y cuando te cuenta las anécdotas de filmación, yo siempre le digo, tenés que hacer una película de las anécdotas de filmación, porque se ha encontrado en otras películas con beduinos en pleno desierto sin hablar el idioma. Sí. Porque tiene esas cosas tan particulares de Pablo César, que es un excelente actor, un excelente director y un encanto de persona. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la India? En la India estuvimos 5 semanas. Ah, bastante. Y fue particularmente para mí un golpe duro, ¿no? India, fue un golpe duro India. Fue para mí un país muy exótico, muy caótico, pero también me gustó, ¿no? Digo, como esa rareza que uno puede apreciar y que uno también puede, que te descoloca. Entonces está bueno a veces descolocarse un poco, ¿no? Para que entren aires nuevos o para que entren nuevos pensamientos, reconocer otras culturas, otras maneras de pensar, otra manera de pensarse la vida y bueno, eso lo que me pasó a mí como actor es lo que luego pude poner también en Félix, que en definitiva era más o menos la misma experiencia, ¿no? Él no tenía solamente, fue un impulso que tuvo para viajar a la India y la India te golpea. Ajá. Venís cambiado. Sí. Te cambia el pensamiento. Sí. Ah, mirá vos. Te cambia mucho el pensamiento, mucho, te cambia, te hace, o por lo menos a mí me pasó que defectiblemente me busqué más profundidad sobre algunas cosas. En el mismo trabajar con los técnicos, ¿no? Ellos están muy atravesados por la religión. ¿Los técnicos eran de allá? Eran todos de allá. De aquí viajamos 6 personas, nada más. Pablo, el director, Pablo Ballester, el productor, Carlos Esman, que es cámara y fotógrafo, Emiliano Monsegur, que es el sonido, y Jerónimo Toubes, que es el autor, el guionista, y hacía el personaje de asistente de Tagore. Y yo, nosotros 6. El resto, ¿Dónde se alojaron en la India? Mira, fuimos muy bien recibidos por la embajadora, que ahora no puedo recordar el nombre, debería haberlo traído, porque la verdad que fue, tenemos solo palabras de agradecimiento para ella, porque nos fue a esperar en el avión cuando bajamos. Tuvimos 5 días en Nueva Delhi. Luego nos fuimos 3 semanas a Bolpur, que es donde está Shantiniketan, que es donde filmamos esas 3 semanas intensas. Y después nos fuimos una semana más a Kolkata, que es Calcuta, ¿no? Lo que pasa que India, desde que se separó, pudo lograr su independencia de Inglaterra, volvió a usar en sus ciudades los nombres originarios, ¿no? Entonces no es Calcuta, sino que es Kolkata. No es Nueva Delhi, sino que es Delhi, nada más, y no es Mumbai, sino que es Mumbai. Y fuimos muy bien recibidos por ella y ella estuvo siempre con nosotros preguntándonos si necesitábamos cosas, ¿no? De todas maneras, la producción de India también se portó muy bien con nosotros, considerando que India es el primer país productor de cine, ¿no? India tiene muchísimo. Tiene en Bollywood, producen alrededor de 2.500 películas por año. Mucho más que Hollywood, porque además producen para cada dialecto. Claro, exactamente. ¿No? Exactamente. Cada estado tiene su propia producción de cine, de todas maneras ellos también se intercambian, están ahí pegados con China, entonces consideremos que allí entre China e India tenemos casi la mitad de la población del mundo, porque India tiene 1.200, China creo que tiene como un número parecido. Entonces, ni se preocupan por Hollywood en India. No les preocupa tener las películas de Hollywood, por ellos tienen un cine interno, la gente es muy fanática de su cine interno y considerando de que
son 1.200 millones y que cada película mínimo la van a ver 20 millones de personas. Claro. Si hacemos esa cuenta por $1, por $2 que vale la entrada, claro, y que algo queda para la industria india, es mucha plata. Ya está, ya con una película mínima ya se pueden filmar 2 o 3 películas. No necesitan de Hollywood ni de nada. Y no necesitan de nada. Qué bueno. Así que eso... ¿Es accesible el cine para los hindúes, para los habitantes? Sí, es accesible, lo que pasa que también India tiene muchísima pobreza. Por eso muchísima pobreza. Pero bueno, tiene también, como tiene muchísima gente, hay mucha cantidad de pobres, pero hay también mucha cantidad de gente medianamente bien, y tienen ahí, como en la mayoría de los países, un pequeño porcentaje de gente que vive holgadamente, claro, ¿no? Los empresarios, gente profesional y qué sé yo. Pero sí, es muy accesible, es muy accesible. Está bien. Bueno, mañana se estrena. Mañana se estrena... ¿Sabés las salas? Sí, mañana se estrena en la sala Gumón. Qué bueno. La semana siguiente se estrena en el Cineplex de Belgrano. Pero mañana también se estrena en una lista que seguramente Pablo ahora lo va a poner y que todavía no llegó a ponerla, porque en Argentina todavía seguimos teniendo problemas con el cine nacional, sí, claro, para la distribución, ¿no? No, pero el Gomón es extraordinario. El Gomón es extraordinario porque, bueno, ya mañana se estrena, tenemos esto que vos contaste antes del 50%. Entonces la entrada, que generalmente es de 30 pesos, que es súper accesible, claro, mañana sale 15, entonces ahí tenemos una buena posibilidad de poder ir a ver la película, que para mí la película tiene varias aristas para ir a verla, digo, pensando en que, bueno, dale 15 pesos nomás, ¿no? Claro. Por un lado, adentrarnos de alguna manera, en ponernos curiosos quizás con esta relación y con la vida de estos dos artistas, poetas y narradores, sí, que fueron Tagore y Victoria Ocampo. Por otro lado, reconocer en Victoria Ocampo casi la primer feminista, porque vamos a verla ella manejando autos en 1920, sí, con todo lo que eso implicaba, usando pantalones, fumando, sí, separándose de su esposo, y que entonces la familia, ella no tenía problemas de divulgarlo, pero la familia, porque era una familia patricia, no consideró mejor no divulgarlo. Digo, si Pablo hubiese hecho esta película ahora, Ana Marcarián, que fue la vestuarista, genial, que la verdad que el vestuario de época de esas partes fue genial, seguramente le hubiese puesto de alguna manera algún pañuelo verde en algún lugar. Totalmente. ¿Te quiere preguntar algo, Adriana? Sí, yo quería saber cómo llegaste a formar parte de la película. Bien. Porque aparte hablas el inglés y hablaste algo también en hindú, si sí, no lo tomé a mal. Sí. No lo escuché mal. Sí, en bengalí, porque estábamos ahí, claro, estábamos en ese estado. Pablo intentó contar conmigo en una película anterior, hace como 4 años, pero justo cuando él ya tenía todo cerrado, porque era una película que se iba a hacer en Namibia, yo estaba ocupado, entonces no pude hacerla. Claro. Y cuando le llegó este guión, me volvió a presentar la idea y bueno, y aquí coincidimos, ¿no? Aquí coincidimos. Él vino a ver algunas obras donde yo trabajaba, digo, empezamos a partir cuando fue aquella primera película, yo había hecho un casting, había llegado a él por un casting, él había visto una cantidad de actores, y a partir de ese casting, que él me había elegido, pero yo no pude, porque hicimos el casting y luego la película se hizo como al año, sería. Claro. Entonces yo ya estaba comprometido con otras actividades, creo que estaba en el Cervantes trabajando, y hice contrato claro, y bueno. Y para esta película, nada, coincidimos, así que pudimos hacerla esta vez. Y después lo del bengalí, en realidad lo que consideré yo es que como ahí no sabemos cuánto tiempo está Félix, pero sí sabemos que está muchos meses, porque de alguna manera esta reacción que ocurre en él transitando esta filosofía no se da de un día para el otro. Un tiempo físico real. Exactamente. Entonces, considerando eso y considerando también, viéndome a mí inmerso
medio de técnicos y de gente que habla el bengalí, le consideré a Pablo que estaría bueno de que haya aprendido algunas palabras, ¿no? O haya aprendido algunas frases. Y bueno, ahí teníamos un montón de profesores de bengalí que enseguida nos tradujeron algunas palabras en inglés para poder decirlas, y que fueron los que cohecharon de alguna manera mi discurso en bengalí, ¿no? Qué bueno, Sí. muy buena experiencia. Sí, por lo que veo. fue una experiencia. Así que bueno, entonces mañana en el Gomón. ¿A qué hora van a estar ustedes? Mañana en el Gomón, no tengo los No sabe. horarios. Bueno, más si Pablo después nos manda y lo pasamos para que toda la gente sepa, pero mañana en el Gomón tiene que ir a verla. Una buena propuesta, como siempre, de Pablo César. Okay. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Lidia. Bueno.